buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más. Mi nombre es Ana María Montoya y como todos los martes vamos a tener un webinar de CESEM patrocinado por Medimarcas. El día de hoy el tema es cuidados a distancia, heridas a distancia, donde se hablará de cómo las heridas dejaron de tener una consulta física y hoy en día se realizan por medios digitales. Y para hablar de este tema nos acompaña la licenciada María Anaya, licenciada en Enfermería y Obstetricia. Hola, un gusto tenerte, María. ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar esta tarde con todos ustedes. Al contrario, muchas gracias a ti. María, a manera de introducción breve, cuéntanos un poco del tema de hoy. Bueno, pues este tema es súper interesante porque, como lo van a ver, en la historia de la telemedicina ya lleva muchos años atrás cuando se empezó a implementar, pero nosotros lo empezamos a implementar más o lo empezamos a llevar a cabo, lo empezamos a conocer más a partir de que inicia la pandemia, ¿no? Que se empiezan a reestructurar todos los hospitales y entonces empezamos a dejar de tener esas visitas dentro de los hospitales para el seguimiento de nuestras heridas. Básicamente es como recordar la historia de la telemedicina y después enfocarnos en el tema de las heridas. Ok, pues suena muy interesante el tema. Ya en unos minutos te cedemos la palabra. Nada más comentarle a los usuarios que habrá un espacio de preguntas y respuestas al final, entre 10 y 15 minutos. Si tienen preguntas, las pueden ir agregando al chat. Al final se van a contestar. Pues adelante, María, puedes comenzar. Perfecto, muchas gracias, Ana. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí ya creo que la pueden visualizar, ¿cierto? Sí, ya se puede ver. Perfecto, muchas gracias, Ana. Pues como bien ya me presentó Ana, buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Para mí es un gusto y un placer estar esta tarde con ustedes. Básicamente, mi nombre es María Maya, soy licenciada en Enfermería y Obstetricia y además tengo un diplomado en heridas y estomas, también en la parte preventiva y soy especialista clínico de la marca Lohmann & Rauscher de Laboratorios de R. Entonces, como yo les comentaba al inicio, el tema de hoy es cuidado de heridas a distancia. Para nosotros el cuidado de heridas es fundamental, creo que hoy y siempre. A partir de que empezó la pandemia, pues empezamos como a tener esa dificultad, por así decirlo, de que ya no podíamos acudir a las estancias hospitalarias para la valoración de nuestras heridas, ¿no? Ya no podíamos ir a la consulta, ya no podíamos ir a urgencias, por ejemplo, como comúnmente lo hacíamos por otros padecimientos, porque a partir de que inicia la pandemia, pues se reestructuró todo y solamente eran urgencias respiratorias como tal. Entonces, ¿qué pasó con estos problemas o qué pasó en general con la salud, con temas que podían como verse después de un cierto tiempo? Pues empezamos a migrar a esta modalidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando nosotros pedíamos o nos daban informes de nuestros pacientes que estaban adentro de esa consulta, adentro de esos hospitales, perdón, pues incluso estábamos como a través de videollamadas porque teníamos restringida la entrada o incluso los reportes nos los daban vía telefónica. Entonces, como que fuimos aplicando estrategias que ya existían, pero no habíamos desarrollado en la actualidad. Y básicamente eso también nos pasó a nosotros como profesionales de la salud que nos dedicamos a cuidar a las heridas. Entonces vamos a ver justamente cómo empieza y cómo es que se da la telemedicina o qué es la telemedicina, porque tenemos muchas definiciones o nos imaginamos muchas cosas y tenemos diferentes conceptos. Esta tarde vamos a homologar un poco esos conceptos y vamos a llegar al final a una definición que no las digo yo, las dicen las definiciones que están en las guías, las definiciones que están en la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Y entonces ahí vamos a empezar como a aclarar desde cuándo está la telemedicina, pero como herramienta funcional, pues nosotros la empezamos a adquirir ya hace 2 años. Entonces, básicamente, nosotros definen a la telemedicina como, déjenme activar nada más mi puntero, listo. Definen a la telemedicina como el uso de la tecnología de la información para llevar servicios médicos e información de un lugar a otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos estar, ustedes, por ejemplo, pues ahorita están desde sus casas, desde sus hospitales, no sé desde dónde nos están viendo y desde qué parte nos están viendo, y pues yo físicamente estoy en la Ciudad de México y realmente les estoy transmitiendo la información desde un lugar a otro,
¿no? Entonces, esa definición es básicamente lo que nos quiere decir. ¿Qué involucra este proceso? ¿Qué involucra la telemedicina? Pues literalmente la transferencia de información mediante diferentes tecnologías. Entonces, eso es lo que es la telemedicina, ¿no? Al final nos lleva a la interpretación de datos que nos van a llegar o que nos permiten a tener un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Existen diferentes modalidades de utilizar la telemedicina, por ejemplo, como asincrónica y sincrónica. ¿No? Asincrónica es cuando no estamos en vivo, como en estos momentos, es decir, que el paciente me manda una foto a mi teléfono o el paciente me manda como un historial de lo que le han hecho, de su tratamiento, y ya después mi respuesta pues es después al siguiente día o después de unas horas, ¿no? A eso se refiere con que no es en ese momento. Y sincrónica es lo que estamos haciendo ahorita. Ustedes están, yo estoy hablando en este momento y estamos en vivo, ¿no? O sea, la transmisión y la información la vamos a dirigir de un momento a otro. Eso es básicamente lo que se refiere con las modalidades. Y ahora sí, ¿qué impacto tuvo la telemedicina en el mundo a partir de que inicia la pandemia? Estos ensayos, estos artículos que ustedes van a ver, estos consensos que ustedes van a ver, se han publicado a lo largo de que inicia la pandemia en diferentes países. Esta información que yo les voy a presentar es a nivel mundial, no es de manera general. Desgraciadamente, pues el COVID fue de manera general, no respetó ningún país. Entonces, pues es así como todos los países están involucrados en el conjunto de la telemedicina. Entonces, como ustedes ven, pues son diferentes estudios, diferentes ensayos en donde se ha aplicado la telemedicina, pero lo importante de estos ensayos, para no abrumarlos con tanta información, lo importante de estos ensayos es que nos arrojan información que para nosotros es muy funcional, ¿no? Porque como profesionales de la salud o como familiares o como cuidadores primarios que tenemos algún familiar o incluso que nosotros tenemos alguna herida en casa, pues entonces vamos a ver como cuáles son los pros y los contras de tener todo o todo lo que implicó a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, en este estudio lo más importante es que realmente la atención médica se dieron cuenta que la atención en casa, dada en casa, pues implicaba tener entornos de menor riesgo, ¿no? Pues porque al final de cuentas en un hospital corremos más riesgo de niveles de infecciones, perdón. Entonces, justamente detectaron que los entornos pues eran más seguros e implicaban un menor riesgo para toda esta población que tenía una herida. Todos los proveedores o todos los hospitales que brindaban estos servicios o que podían brindar esta herramienta deberían de estar preparados, ¿no? ¿Y cómo preparados? Pues ellos deberían de estar preparados con una tecnología fija para brindar este servicio y para que todo el tiempo estuvieran comunicados y no hubiera una interrupción. Entonces, justamente en todo eso se enfrentaron, ¿no? Y ya después se dieron cuenta que lo que más, por ejemplo, que lo que más prevenían eran estas 5 cosas, perdón, que eran pacientes con control deficiente de las comorbilidades, ¿no? De aquellas enfermedades que causaban o que provocaban ese tipo de herida. Entonces podían darles un control, pero al final pues nada se compara con esa valoración presencial, ¿no? Entonces, pues sí, habían visto que sí funcionaba muy bien y que sí aplicaba, que sí había entornos de menor riesgo, que era mejor, entre comillas, pues para los pacientes, porque implicaba un menor riesgo, una menor exposición ante el virus, pero también se dieron cuenta que no era efectiva al 100%, ¿no? Porque no podían controlar esas comorbilidades que los pacientes tenían. También que las heridas complejas pues tenían igual mayor complicación. Al final del día, las heridas se dejaron de atender durante un periodo importante, no en todos los hospitales, ya ustedes a lo mejor al final me podrán platicar pues con un comentario de cómo, si ustedes vivían o si ustedes ya hicieron eso, si ya tienen experiencia o si incluso si alguien por aquí está como un paciente, pues nos puede contar cómo esa parte de yo le mandaba mi herida, no lo sé, ¿no? Porque en cada centro era totalmente distinto. Esta atención no estaba protocolizada, eso era algo importante, no estaba protocolizada. Cada centro tenía diferentes acciones, diferentes herramientas que implementaban. Entonces, vean, se dieron cuenta que en realidad en heridas complejas, pues había ciertas complicaciones. Y heridas complejas como cuáles, pues las lesiones que están en la pierna, las úlceras que están en la
pierna, justamente, las lesiones por presión o las famosas llagas, como las conocemos, las úlceras por presión, también los pies diabéticos, todas esas heridas que en realidad son muy complejas y que pues llevan a un proceso de difícil cicatrización, básicamente. También había aumento en la presencia de infecciones, o sea, eso también era muy recurrente, pues si ya en las heridas complejas había complicaciones, las principales complicaciones eran las infecciones. Había un aumento de los factores de riesgo, esto también lo detectaron en este ensayo, porque pues en realidad lo que había causado la herida o lo que causaba la herida no se estaba previniendo al 100%. Entonces, por eso es que los factores de riesgo iban aumentando, ¿no? Y había una necesidad por mayor efectividad en los tratamientos y nuevas estrategias. ¿A qué se referían con esto? A que en realidad nosotros no podíamos dar tratamientos muy complejos, ¿no? O sea, en realidad no podían dar un tratamiento en donde se tuviera que, por ejemplo, desbridar la herida, que es eliminar todo ese tejido que no es viable, colocar algún apósito que fuera como muy complejo, porque en realidad, pues, al final sí transmitíamos la información, pero también lo más importante en nosotros, pues, es la educación, porque al final cuando nosotros tenemos un paciente con una herida, nosotros le enseñamos a cómo hacerlo, cómo hacer la limpieza, por qué, cada cuánto, y esas cosas. Y entonces ahora, pues, no lo podíamos hacer. Entonces, todo eso era lo que llevaba a que en realidad no pudiéramos tener tratamientos, no decirlos tan efectivos, pero no con tanta tecnología, justamente pues para evitar como el nivel de complejidad en los hogares, ¿no? Y aparte también es muy importante porque no todos los procedimientos que nosotros hacemos en los hospitales, en los centros hospitalarios, son seguros para hacerlos en casa. Entonces, eso es como súper importante, ¿no? En este otro ensayo, si ustedes ven de este lado, pues en realidad todos son y todos hablan de COVID-19, justamente porque se empezaron a estudiar tras la pandemia. Entonces, aquí igual se llegó al mismo resultado que el anterior, que era evitar los procedimientos y las hospitalizaciones reduce el riesgo de exposición al COVID-19. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Se brindaban entornos más seguros. En este estudio de aquí, lo que hicieron fue como un circuito, justamente, pues para toda esta atención. Y entonces descubrieron que la telemedicina, pues sí, claro, arrojaba también diferentes partes o diferentes objetivos principales que nos iban a ayudar a nosotros como herramientas. E incluso, si ustedes se dan cuenta, pues la telemedicina o el teletrabajo o la teleescuela o como le quieran llamar, que cada actividad se hace de diferente forma, pues vino como para quedarse, porque realmente ahorita en los trabajos, pues a lo mejor muchos están de manera mixta, ¿no? Tanto como en home office y también unos días van a la oficina, ¿no? O por ejemplo los niños a la escuela, no sé, van unos días y otros días se quedan. Entonces justamente pues no hemos regresado al 100% a lo que hacíamos antes normalmente, pero sí justamente pues en este artículo se dieron cuenta que la telemedicina también nos arrojó muchos puntos importantes. Y el primero era que el acceso a la experiencia en áreas remotas, pues mejoraba también el manejo de heridas crónicas. Aquí, por ejemplo, si ustedes ven, en el anterior decía que nos daba más factores de riesgo y en este dice que mejoraba el manejo de heridas crónicas. Pero en este se dieron cuenta, específicamente de este, se dieron cuenta que mejoraba, el manejo de heridas crónicas en pacientes que no podían movilizarse, que no podían trasladarse de un lugar a otro de manera tan rápida. Entonces, ¿qué lo hacía más efectivo? Si el paciente es foráneo, que lo hacía más efectivo en todos los sentidos, pues que el paciente nos mandara una foto, hiciéramos una videollamada, una videoconsulta y por ahí estuviéramos transmitiendo la información. Justo a eso se refería, porque también estadísticamente, pues los pacientes no tenían una tasa de valoraciones adecuada, no tenían como una muy buena participación en sus consultas, y entonces se dieron cuenta que vía remota, pues se conectaban todos los días, o se conectaban más bien los días que se conectaban como los días que justamente pues los profesionales de la salud lo requerían. Entonces, por eso es que se mejoró el manejo de estas heridas en este tipo de pacientes. Por otro lado, pues también la falta de especialistas, pues eso también tuvo un poco de como conflicto o fue una barrera importante justamente, pues porque el tema de las heridas es algo en realidad muy complejo y es un tema que en realidad es muy amplio y que no todos pues lo llevan a cabo.
¿no? O sea, no es como un tema que exista como una receta, por así decirlo, una receta de cocina. Yo siempre les digo que el tratamiento de las heridas no es como una receta de cocina, no se ha inventado. Entonces, pues no podíamos como protocolizar o estandarizar este cuidado, ¿no? Los cuidados de las heridas siempre, siempre, siempre son individualizados y siempre nos vamos a ir a cada necesidad del paciente. Entonces, también de este lado, pues lo financiero también tuvo un impacto importante. También la calidad de vida pues del paciente también tuvo un impacto, que aquí nos dimos cuenta pues que en realidad la calidad de vida no disminuía del paciente porque al final seguían en las consultas, seguía con un tratamiento, tal vez no el más específico, tal vez no el de alta tecnología, pero sí tenía un tratamiento de mantenimiento literalmente que permitía que la herida no se hiciera más crónica, ¿no? Y que permitía que la herida no sufriera de complicaciones. Justo a eso se refiere. Y de este lado, pues también en este estudio, por ejemplo, algo súper importante en este metaanálisis nos dice que se observa una disminución del riesgo de amputación en pacientes que recibieron telemedicina. Esto es algo súper importante y vean cómo esta parte, este metaanálisis, nos gusta mucho bueno, les voy a compartir igual los links, pero nos gusta mucho porque en realidad nos damos cuenta cómo la aportación de hacer telemedicina pues funcionó demasiado, porque en realidad las tasas que tenemos de amputación son altas. E imagínense, si de por sí, o sea, si aún así tenemos tasas altas y si dejamos atrás la valoración, la consulta y el seguimiento, pues las tasas iban a aumentar considerablemente. Y lo que se dieron cuenta es que hubo una disminución específica del riesgo de amputación en estos pacientes, ¿no? Con comorbilidades. Entonces, justamente, pues todo esto justifica la telemedicina. Y ahora sí, vamos a pasar a la telemedicina en México. Todos estos metaanálisis, ensayos, estudios que les mostré son internacionales, son de todo el mundo. Como yo les decía al principio de la charla, pues la pandemia no solo pasó en México, la pandemia pasó a nivel mundial. Y entonces, pues todos hicimos estudios, ¿no? Incluso México, pues ya van a ver cómo la telemedicina. Igual ahí en el chat vayan escribiendo si ustedes ya habían aplicado la telemedicina antes de la pandemia, si ustedes ya habían leído algo de la telemedicina antes de la pandemia, porque en realidad creo que como el pico más grande de la telemedicina lo tuvimos justo ahora que tuvimos este problema de la pandemia, esta enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué nos marca la telemedicina aquí en México? Pues México especialmente tiene una necesidad específica de esta nueva forma, por así decirlo. Porque si ustedes se dan cuenta, pues en realidad la telemedicina ya lleva muchos años y ahorita lo vamos a ver cómo nos dicen y cómo nos arrojan cifras, que desde el 2002 la telemedicina se empezó a implementar en diferentes estados, ¿no? Pero vean cómo todavía seguimos teniendo dificultades para aplicar esta nueva herramienta. Entonces, la telemedicina pues es una forma de practicar la medicina, ya que cuenta con un gran número de habitantes que requieren de atención de médicos especialistas, ¿no? Esa es como la definición de la telemedicina. Bueno, más bien es como un concepto de lo que es la telemedicina en México o cómo es la perspectiva de la telemedicina en México. Entonces, vean cómo, o sea, a pesar de que ya llevaban muchos años la telemedicina, más adelante lo vamos a ver desde cuándo está, pero ya lleva muchos años y aún así es una herramienta que no hemos desarrollado al 100%. Entonces, aquí datos importantes que nos arroja INEGI es que pues, actualmente somos más de 112 millones de habitantes y estos 112 millones de habitantes, pues que creen que no todos tienen acceso a los servicios de salud, por muchas razones, ¿no? Que no vamos a tocar. Pero en realidad los accesos de salud son limitados, no están abiertos para toda la población, ¿no? Y específicamente para las poblaciones que son muy vulnerables, pues son aún más limitados por el acceso, porque incluso los servicios de salud pues les quedan como muy lejos, no pueden asistir, o los servicios de salud no están abiertos, o no son como abiertos para todo el público, tienen que pagar. Una y otra cosa siempre hacen que exista una barrera. Entonces, estos 112 millones de habitantes, pues no todos tienen acceso a los servicios de salud y claro que requieren atención de médicos especialistas y claro que requieren atención en algún momento. Y entonces la forma de telemedicina es también atacar a varios segmentos de la población. Entonces, así es como se empezaron como a dar cuenta
que en realidad podían implementar la telemedicina. Desgraciadamente, las vías de comunicación son escasas actualmente y son en algunos casos inadecuadas, ¿no? Esto no aplica para todos los estados. Algunos estados pues ya tienen vías de comunicación muy desarrolladas y entonces eso hace que la telemedicina se pueda ejercer de manera efectiva, ¿no? Y que no tengamos como no tengamos como ningún proceso que se entorpezca a causa de que las vías de comunicación sean escasas. Y también se dieron cuenta que la concentración de servicios especializados pues era muy alta. Entonces, la concentración es muy alta y por lo cual pues también otra vez detona a que no todos tengan acceso a los servicios de salud. Algo importante es que yo les decía que desde el 2002 pues se crea este Centro Nacional de Excelencia en Tecnología en Salud, que es el CENETEC. Este CENETEC pues literalmente se encarga de ver la salud, pero a través de estas herramientas. Entonces, vean, desde el 2012 se crea este centro y a partir del 2002, perdón, a partir del 2002 se crea este centro y empiezan como a darse diferentes alternativas, empiezan a planear diferentes herramientas para que se puedan implementar en diferentes estados. Y vean cómo a partir del 2015, en el 2015 se registra un total de 606 centros en 21 localidades y se atendieron un poco más de 3 millones de pacientes. Entonces, vean, si recordamos la cifra del INEGI, que eran 112 millones, más de 112 millones de habitantes, perdón, y aquí se atienden a 3 millones de pacientes, pues en realidad no es ni el 10%, es un porcentaje bien pequeñito. Y entonces, al final del día, pues ya se está atacando, ¿no? En 21 localidades ya se está viendo un universo de 3 millones de pacientes, lo cual lo hace importante porque esos 3 millones de pacientes no tenían servicios de salud adecuados y no podían llegar a tener una atención específica y adecuada, ¿no? Entonces, justo a esos pacientes, pues les benefició totalmente. Pero vean cómo en el 2002 se crea y en el 2015 justamente se empieza a implementar esto. Entonces, después también ya como México, o sea, en México ya se ha participado en un congreso de telesalud a nivel de las Américas, o sea, ya no ha sido como local, ya ha sido a nivel de las Américas, y entonces eso también hace que la telemedicina no sea algo nuevo, no sea algo de 2 años, ¿no? Que en realidad la telemedicina pues ya se ha ido implementando a lo largo de estos años. De este lado ven el mapa de la República y los estados que están en color como anaranjado, un color más tenue, son los estados que ya reciben atención médica y teleeducación. O sea que antes de la pandemia ya tenían estas dos, atención médica y teleeducación. Los que están en amarillo, justamente los estados que están en amarillo, ellos nada más hacían teleeducación. Y los demás que están de color gris, pues no tenían telemedicina o todavía no implementaban la telemedicina, ¿no? Entonces, vean cómo, por ejemplo, estados como Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Nayarit, Puebla, pues ya cuentan con programas de telemedicina. Sin embargo, otros estados todavía requieren que se implemente ese desarrollo de esta tecnología. Y yo creo que a partir de la pandemia, sí o sí, todos de alguna manera lo implementaron, ¿no? A lo mejor no al 100%, a lo mejor no se desarrolló al 100%, pero sí de alguna manera se implementó en todos los estados por el tema de la pandemia, por el tema de que así eran como las visitas, así era la transmisión de la información de los informes médicos y demás cosas. Entonces, estos estados tuvieron que implementar esa tecnología, que a lo mejor no hubo un desarrollo específico o un apoyo como en países que ya estaban desarrollándolos, pero sí implementaron esta estrategia. ¿Cómo es la telemedicina? Pues la telemedicina en realidad se ve o está unado a la participación de médicos, médicos generales, médicos especialistas, personal de soporte, una red también de telecomunicaciones que evidentemente es súper importante porque pues si no, no podemos dar una consulta o no podemos aplicar a la telemedicina, personal de enfermería, o sea, todos los profesionales de la salud en realidad pues están como unidos para generar esta herramienta y para que esta herramienta pueda funcionar de manera específica. Y entonces aquí vean, la telemedicina en México, pues versus la pandemia o después de la pandemia o entre la pandemia, pues prácticamente la pandemia nos obligó al personal de salud y a los profesores y pues a todos en realidad
a todos los que trabajaban, a todos los que estudiaban, a todos los que estaban en el hospital, pues a enfrentar un desafío sanitario, literalmente, con la intención de que los contagios empezaran a disminuir. Específicamente, hablando de sector salud, pues tuvieron que aplicar esta herramienta y fue un desafío totalmente en muchos sentidos, que también seguramente pues esos ya los han escuchado, pero en muchos sentidos fue un desafío para contrarrestar los efectos de la pandemia, ¿no? Y para que hoy pues ya tuviéramos como, en realidad ahorita la mayoría ya tiene como 3 vacunas, afortunadamente, pero para que en realidad pues todo esto, todos los efectos de la pandemia, por así decirlos, pues fueran disminuyendo y no fueran subiendo y no fueran aumentando y no fueran como aumentando las complicaciones que todo esto conlleva. Entonces, pues se implementaron 2 cosas importantes, teletrabajo y telemedicina. Esto es como súper importante, ¿no? Que fue lo que se fue implementando con la finalidad de reforzar las medidas de seguridad y también, pues, también con la finalidad de disminuir las condiciones de riesgo a las que nos enfrentábamos pues, día con día. Aquí lo más importante de esta lámina de cero movilidad, que fue lo que se aplicó, es que nosotros teníamos que garantizar también el acceso al sistema de salud. Yo les decía que los accesos de salud pues en realidad son limitados, ¿no? Pero son limitados por muchos factores, no necesariamente porque hubo una pandemia y se limitaron los accesos de salud. O sea, eso fue sí un efecto de la pandemia, pero anteriormente, si no hubiera pandemia, pues en realidad la cobertura no era tan amplia. Entonces, con la telemedicina lo que se hizo fue que la cobertura fuera mayor, que se atacara a otro sector que a lo mejor era una población vulnerable, que no tenía acceso de la salud, y también se dieron cuenta que la reducción de los gastos pues también fue considerable, ¿no? Entre traslado de los pacientes o alojamiento, de lo que yo les decía de los pacientes que son foráneos y tienen que venir, por ejemplo, a los institutos a atender su patología, su enfermedad, o que tienen que venir a la consulta, a su tratamiento, que tienen que venir incluso nada más por su tratamiento, pues eso también hubo una reducción por concepto de traslado o alojamiento. Y al final del día se garantizaba el acceso a los sistemas de salud. También existió una red de apoyo asistencial, que va mucho de la mano a lo que yo les platicaba, pues la red de apoyo asistencial, es básicamente que las comunicaciones se vieron influenciadas por vías electrónicas, y las vías electrónicas afortunadamente fluyen de forma inmediata, como ahorita estamos nosotros, ustedes están del otro lado, yo estoy de este lado, y en realidad me están escuchando, ¿no? De forma sincrónica. Entonces, pues, fluyen de manera inmediata y de modo que podemos intercambiar información en tiempo real, y lo más importante era que siempre la información o el cambio de información, el objetivo principal era contribuir en el bienestar y la salud del paciente, ¿no? ¿Esto también qué quiere decir? Por ejemplo, muchos compartían la información de, oye, a lo mejor tengo este estudio que salió nuevo del tratamiento de COVID, vamos a leerlo, vamos a tener diferentes opiniones, ¿qué opinas? El tratamiento o muchas cosas como la rehabilitación o en el tema de las heridas, pues nos compartíamos como esas imágenes, siempre pensando en el pro del paciente, ¿no? Entonces, justamente a eso se refiere, en que podemos compartir, intercambiar la información para contribuir con el bienestar y la salud del paciente. Entonces, siempre va a haber un triángulo, ¿no? Es como un triángulo vicioso, en donde pues vamos a tener que tener enfermedad a un pacientito, vamos a tener que tener una atención directamente en el hogar, como lo hemos estado pues padeciendo estos 2 años, y siempre vamos a dar un tratamiento oportuno. Entonces, así es como un triángulo, en donde cada uno va a participar de manera independiente y cada uno también va a tener responsabilidades diferentes. ¿Cuáles son los beneficios de la telemedicina? Entre otros, y entre los que ya les mencioné, de los metaanálisis que ustedes pueden consultar también, pues va a tener una reducción de costos en la atención, va a haber un diagnóstico y un tratamiento más rápido, por así decirlo, justamente por lo que yo les decía que el intercambio pues, de información es inmediato. Va a mejorar el acceso a la atención, especialmente en zonas rurales, que a lo mejor podemos decir que son zonas de mayor vulnerabilidad por los accesos, por el tiempo de traslado, porque las unidades hospitalarias pues están retiradas, entonces justamente más por la distancia y por el acceso es como se dieron cuenta que mejora el acceso en la atención en estas zonas. Y para las familias pues también de menores ingresos, que eso también es como muy importante.
La satisfacción del paciente también se dieron cuenta que incrementó, pues porque el paciente dejó de irse a formar o irse a esperar una consulta que tardaba, no sé, 2 horas, por ejemplo, y el paciente después pues se dio cuenta que en una programación que le programaban su consulta por Zoom o que le preparaban su consulta por vía WhatsApp, como esas opciones que teníamos, que se podía conectar de cualquier dispositivo, pues igual pues mejoró la satisfacción porque ya no tenía que estar esperando, porque resolvían su problema en ese instante y porque seguía con su tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es que mejoraba la satisfacción. Pero aquí quiero hacer un paréntesis que más adelante vamos a ver, pero sí quiero hacer hincapié en que la atención de telemedicina nunca va a superar y nunca va a tener como más peso de la atención que se ve de forma presencial, ¿no? O sea, la valoración que vemos, el famoso face to face, que vemos con el paciente, nunca va a rebasarlo, ¿no? O sea, siempre, siempre, sí o sí, va a ser como la parte más importante. Pero pues también nos dimos cuenta que tenía diferentes beneficios. Pero eso sí quiero como dejarlo, o sea, sí quiero que sea como un mensaje para todos, que nunca va a dejar de pasar o nunca vamos a dejar a un lado esa valoración que vivimos de manera presencial cuando está el paciente y cuando estamos nosotros de forma presencial, pues porque ahí podemos, no vamos a dejar de pasar algunos detalles que sí podemos dejar de pasar a través de la telemedicina o de una videoconsulta, ¿no? También, por ejemplo, se dieron cuenta que hubo una reducción en las tasas de readmisión y esto es básicamente pues por los temas de infección asociados a cuando estamos adentro de un hospital, entonces es más como por eso, y también pues mejora el seguimiento. El mejorar el seguimiento fue pues más porque, como yo les comentaba, en realidad había pacientes que no eran o que no acudían a sus citas de forma consecutiva, entonces, o de manera activa, por así decirlo. Entonces, pues el tratamiento también se veía un poco afectado y de este lado, pues se dieron cuenta que a través de la telemedicina el seguimiento era más efectivo, pues porque el paciente solamente se tenía que conectar a través de cualquier dispositivo. Y ahora sí, ya que vimos como un poquito, o sea, los consensos, los metaanálisis, pues ya vamos a hablar un poquito de las heridas, pero ahora sí vamos a ver cómo fue ese manejo de heridas a distancia, ¿no? En realidad esto que ustedes van a ver son recomendaciones que como profesional de la salud también pues nosotros hacemos, o era lo que nosotros preguntábamos, a lo que nos enfrentábamos, eran como todas las situaciones que nos pasaron justamente en estos 2 años y pues a mí me gustaría que ustedes lo fueran como, lo fueran viendo y a lo mejor al final podríamos complementar de qué hacían ustedes, cómo lo implementaron ustedes, cuál fue su mejor seguimiento o cómo es que lo hacían, ¿no? Para empezar, a pesar de que fuera telemedicina, siempre, siempre, siempre tendríamos que hacer una valoración, ¿no? Y esta valoración, pues, ¿cómo iba a ser? Pues siempre iba a ser las valoraciones, no nada más, por ejemplo, ya hablando específicamente de las heridas, las valoraciones no solamente se tienen que focalizar en la herida, ¿no? O sea, tenemos que ver al paciente, tenemos que ver cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus enfermedades de base que tiene, cuál es su tratamiento, qué medicamentos está tomando, porque pues todos esos factores alteran a la herida. Y entonces nosotros tenemos que tomarlos muy en cuenta, no tenemos que dejarlos desapercibidos o pasarlos desapercibidos, porque todos esos factores nos van a dar como señales del tratamiento correcto o del por qué la herida no cicatriza específicamente. Entonces, siempre va a ser una valoración inicial de forma cefalocaudal, revisando al paciente desde la cabeza hasta los pies, también revisando su expediente, haciendo las preguntas, haciéndole el cuestionario, haciéndole pues toda esa valoración clínica que no debemos de dejar pasar, ¿no? Así fuera telemedicina, siempre pues deberíamos de hacer esta valoración con nuestro paciente. Y ahora sí, ya que yo ya tengo todos los antecedentes de mi paciente, ya que yo tengo como todas esas áreas de oportunidad que puedo tener con mi paciente, pues ahora sí me voy a enfocar en la evaluación de la herida. ¿Y qué voy a evaluar en la herida? Pues en realidad en la herida tengo que evaluar diferentes cosas. Por ejemplo, la forma de la herida, el tamaño, los bordes de la herida, la piel que está alrededor de la herida, el exudado de la herida, que el exudado es como el líquido que arroja esa herida, si está caliente, si huele mal,
si arroja algún líquido, como todos esos aspectos que el paciente o el cuidador primario me pueda brindar, ¿no? Pero es bien importante saber qué le voy a preguntar a mi paciente o qué le voy a preguntar a mi cuidador primario para que la valoración sea efectiva, porque en realidad muchas veces nos desviábamos, ¿no? O sea, había pacientes que nos decían como otras cosas que no tenían nada que ver con la herida o con sus antecedentes personales y nos desviábamos y la consulta ya no era efectiva. Entonces, siempre antes de una consulta, pues deberíamos de habernos o debemos de prepararnos para que las preguntas sean efectivas y para saber en realidad en cómo quiero enfocarlo y cómo lo voy a enfocar. Después de hacer una evaluación de la herida, pues entonces ahora sí saco como todas esas o llego a las conclusiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué es lo mejor para el paciente? ¿Y cómo lo voy a implementar? ¿No? Entonces ahora sí pensaba en un tratamiento y cuáles eran las soluciones eficaces y las más seguras. Creo que esto como es súper importante porque en realidad yo les decía, hay muchas soluciones, hay muchos tratamientos de mantenimiento, ¿no? Incluso una curación convencional que puede ser con agua y jabón, pues es una solución de mantenimiento para evitar las tasas de infección. Pero en realidad las heridas crónicas necesitan tratamientos avanzados, necesitan tratamientos más específicos. Entonces, yo tendría que ver cuáles son las soluciones efectivas y seguras para mis pacientes que veía a través de la telemedicina. Y después, algo importante, pues es el seguimiento, ¿no? Este seguimiento actualmente, igual a través de, o sea, ya existían, pero hay bases de datos incluso que nosotros podemos ver en internet, algunas tienen costo, otras no tienen costo, pero que podemos ahí como meter todo nuestro expediente electrónico en donde podemos meter toda la información de nuestros pacientes para llevar un seguimiento efectivo y para también llevar un seguimiento del tratamiento, que eso es como la parte fundamental de todo esto. Y aquí, por ejemplo, en esta lámina, como lo más importante es, o el mensaje que queremos dar esta tarde, es que siempre las mejores indicaciones deben de ser claras, ¿no? O sea, siempre debemos de dar indicaciones que sean muy claras y en realidad que las entienda el paciente. Muchas veces nosotros como profesionales de la salud somos como muy técnicos en esa parte, ¿no? O sea, tratamos de ser como muy específicos, pero también no nos damos cuenta que a lo mejor no estamos transmitiendo de manera correcta el mensaje que le queremos dar a nuestros pacientes. Entonces, siempre hay que dar las indicaciones lo más clara posible para que el paciente pueda replicar lo que yo le estoy diciendo, pues porque al final él es el encargado de hacerse su curación. Y aquí, por ejemplo, en este caso, pues es una paciente que tenía lesiones en el seno, entonces en realidad ella lo hacía, ¿no? A través de un espejo. ¿Y qué hacía? Pues literalmente nada más nos escuchaba y replicaba lo que tenía que hacer. Entonces, vean cómo con todas estas indicaciones alteran como, o pueden alterar todo el procedimiento. Entonces, lo más importante es que las indicaciones sean claras. Debemos de preguntarnos también en qué quiero lograr o cuál es mi objetivo principal y cómo le transmito ese mensaje a mi paciente, ¿no? O cómo le transmito ese mensaje a mi cuidador primario. Si se refieren, si se dan cuenta, perdón, yo me refiero más al paciente, pues porque en realidad el paciente es el encargado de o sea, debe de hacer un autocuidado en realidad. Pero en caso de que sea limitado o de que no lo pueda hacer por diferentes situaciones, pues bueno, se educa al cuidador primario. Pero en realidad en quien debemos de enfocarnos es en el paciente, ¿no? También debemos de brindarle a través de la telemedicina seguridad y calma. Completamente más, o sea, sí ambas van de la mano, pero sí debemos de darle mucha seguridad, pues porque al final el procedimiento lo va a hacer él, ¿no? Y al final el procedimiento, si no lo hace de manera adecuada, pues se puede haber alterado todo el proceso. Y entonces, lejos de evitar complicaciones, podemos aumentar las complicaciones, porque también los pacientes muchas veces hacen cosas o quieren hacer cosas que no está a su alcance y que no las pueden replicar porque simplemente no están dentro de las unidades hospitalarias, pero lo intentan con tal de que la herida pueda cicatrizar. Y eso también implica un riesgo. Entonces, siempre hay que transmitirle seguridad al paciente y al cuidador primario para que pueda seguir el tratamiento que nosotros le indiquemos y seguir básicamente todo lo que nosotros, las indicaciones que nosotros le demos, ¿no? También tenemos que explicar como lo más básico, que aunque sea un lavado de manos, cómo limpiar la herida, es como lo más básico para nosotros, por ejemplo, pero muchas veces los pacientes lo pasan, ¿no? O sea, dicen, ay, lavarme las manos, eso no
O sea, ya me lavé, ya me puse gel, ya no es necesario, ¿no? Pero sí, hablarle de las cosas que son más sencillas, empezar como desde lo más sencillo hasta lo más complejo, nos va a ahorrar muchas complicaciones. Algo también importante son la parte de las fotos, ¿no? La parte de las fotografías de cuando nos las envían para decirnos, así está mi herida, este es el seguimiento de mi herida, o esto me salió hoy, o como tales cosas que seguramente ustedes se han enfrentado, pues también debemos de decirle a los pacientes, ¿no? Cómo se tomen la foto, porque muchas veces toman la foto y no hay buena luz, la posición es mala, o incluso como la cámara la están moviendo, no es una buena foto y no podemos hacer una buena valoración. Entonces, justamente hasta en las fotos nosotros tenemos que ayudarle al paciente para que tome una foto correcta y para que pueda tener una buena valoración. Y siempre, siempre, siempre debemos de ayudarle a que nos conteste las preguntas que son fundamentales para nosotros, ¿no? Para valorar la humedad de la herida, para valorar si tiene infección o no, para valorar si tiene dolor o no, si la herida está cambiando, si la herida está roja, si la herida está caliente, como para valorar todas estas cosas que a nosotros nos arrojen o que a nosotros nos den armas para cambiar el tratamiento. Eso es como súper importante. Y siempre, 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 otra vez volvemos a las indicaciones claras, que hay que utilizar palabras simples, ¿no? Y palabras simples me refiero como no decirle así de qué nivel de exudado tiene su herida, ¿no? Pues porque no me va a entender. A lo mejor muchos, pues para muchos si me dicen pues, qué nivel de exudado, pues me va a decir alto, moderado, bajo, ¿no? Pero a lo mejor muchos pacientes me van a decir de qué está hablando. O a lo mejor por no decirme de qué está hablando, me dice algo que ni siquiera tiene nada que ver. Entonces, siempre hay que hablarle con palabras muy simples. Por ejemplo, muchos pacientes nos decían, es que mi herida está arrojando agüita, o es que mi herida arroja agüita de color amarillo, o es que a mi herida le salió como una capa que es amarilla con verde, ¿no? O sea, nos decían como cosas que a lo mejor no son técnicas, pero nosotros las podíamos interpretar. Y así es la manera correcta de transmitirle la información al paciente. Les aseguro que después, con el paso del tiempo, pues ya se va a ir familiarizando con algunos términos y podrá ayudarnos de manera más efectiva. También algo importante es que los pacientes deben de tener una organización adecuada dentro de sus casas, pues porque al final deben de tener, o sea, sí lo están haciendo dentro de su domicilio, pero deben de tener un lugar específico donde se hagan la curación, donde tengan todos sus materiales, donde ya tengan a la mano todo y ya esté todo preparado para que no puedan estar como corriendo, ¿no? Eso es algo súper importante. Y también pues deben de tener el manejo de la precaución, justo por todo el tema de que conlleva, de que es una herida, de que es una herida que tiene ciertas especificaciones, cierto manejo, de que no podemos como hacer la curación en la calle, por ejemplo. O sea, sí tratarle de decirle, estás en tu casa, pero también debemos de organizarnos, debe de ser un lugar específico, debe de ser un lugar seguro, un lugar limpio, donde no tengas como contacto, por ejemplo, con los animales, ¿no? Que muchas veces también ese es como un enfoque en donde el paciente tiene pues gatitos o perritos o lo que sea, y pues también eso interfiere, ¿no? Entonces justamente debemos transmitirle pues todo esto al paciente. Y también debemos de transmitirle pues dónde puede comprar los productos, cuál es la frecuencia de la curación, cuál va a ser el objetivo principal y qué productos o qué materiales son los que siempre debe de tener a disposición. Y bueno, esta fue como la parte de la valoración y ya justamente pues para cerrar, me gustaría como invitarlos a que ustedes pues también puedan acercarse a Medimarcas justamente y vean que también hay productos de forma segura, que hay productos que nosotros podemos recomendar a nuestros pacientes, como lo decía en el slide anterior, pues realmente nosotros debemos de brindar seguridad en el tratamiento, ¿no? Y entonces, justamente, pues esta parte, esta última lámina, es para transmitirles que Low Mann & Rauscher tiene ciertos productos que brindan seguridad ante la atención y ante el cuidado en casa de estos pacientes que hoy tienen una herida, ¿no? Y que ustedes pueden utilizarlo, pueden darles una capacitación y el paciente los puede utilizar de forma rápida, segura y efectiva, ¿no? Entonces, solamente como para que los tengan en cuenta, el primero se llama Debrisol y es un apósito que se utiliza para hacer una desbridación mecánica. Es una almohadilla, su tecnología son monofilamentos. Normalmente los desbridamientos
los hacemos únicamente en los ámbitos hospitalarios, pero con esta almohadilla, pues como no tenemos ningún riesgo de cortar la herida, de hacer la herida más grande o de generar otra lesión, pues podemos recomendarla para el cuidado en el hogar. Después tenemos a Suprazor X más PHMB, que es un antimicrobiano, Blivazor, que es un apósito de alta absorción, y Suprazor C, que es un apósito 100% de colágeno. Entonces, todos estos productos y otros que tiene el portafolio también, pueden encontrarlos también en Medimarcas, pero lo más importante es que ustedes pueden recomendárselos a sus pacientes para que los puedan usar en su casa de manera segura y que ustedes les brinden la seguridad que al final del día pues tenemos como objetivo, ¿no? Y que podamos tener un tratamiento efectivo y también un tratamiento de mantenimiento para que cuando los volvamos a ver, o seguramente ahorita ya los están volviendo a ver, ya regresaron a las consultas, pues en realidad puedan tener, no puedan tener mayores complicaciones y la herida pueda estar mejorando. Y pues aquí les dejo mis datos, por si quieren escribirme, si tienen alguna duda específica, si quieren alguna información, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Y pues creo que si tienen alguna pregunta o algo así, le entendí, Ana, que las vamos a resolver justo ahorita, al final de la charla. Y pues muchas gracias por quedarse hasta el final. Mi nombre es María Maya, es un gusto estar con ustedes y pues gracias por quedarse. Sí, María, ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y aquí tengo la primera pregunta. ¿Realmente crees que sea de utilidad la telemedicina en comunidades donde hay escasez de recursos tecnológicos, tomando en cuenta la poca prevención y cuidado que tienen los pacientes consigo mismos? Sí, muchas gracias por la pregunta, Ana. Es una muy buena pregunta que realmente, híjole, esa pregunta sí puede causar mucha controversia porque yo les decía que los artículos, los metaanálisis nos dicen que en realidad los pacientes de zonas rurales se vieron como mayormente beneficiados por esta situación de la telemedicina. Sin embargo, pues por otro lado, también otros estudios nos dicen que justamente ellos no tienen acceso a esta tecnología, a estos recursos, ¿no? Y justo por eso el centro, el CNT, justo por eso está como implementando estas estrategias para que ellos den todos los recursos y para que el paciente no tenga que tener forzosamente un dispositivo electrónico. Pero al final del día yo sé básicamente que en esas poblaciones vulnerables pues no hay tanta prevención, no hay tanto seguimiento y no hay tanto como ese acceso a la salud. Entonces sí puede ser un poco controversial el tema, porque yo les decía, o sea, nos dicen que sí, pero realmente nosotros sabemos que pues esa población es vulnerable y no tiene acceso limitado a esos recursos. Entonces a lo mejor podemos implementarlo con la parte del CNTEC, insisto, que esté como implementando estas cosas para que los pacientes no deban de tener o no tengan que comprar estos recursos por su dinero, ¿no? Por ellos mismos. Muy bien. Y luego, la siguiente pregunta también es como relacionada. En realidad es un comentario. Dice, en realidad con el tratamiento de heridas con el manejo avanzado no estaría de acuerdo, porque los cuidadores primarios no saben de principios de asepsia. También va como relacionado ahí el tema. Y tengo aquí otro comentario que dice, en México es difícil llevar a cabo una buena práctica de telemedicina, ya que no todas las comunidades en los estados tienen acceso a Internet e incluso la red telefónica es necesaria, ya que por el COVID hasta en estas comunidades ha llegado la enfermedad y esto limita una detección y atención oportuna, así como el estado económico de estas comunidades. Entonces también, ¿tú cómo ves el panorama para los próximos 10 años en cuestión de telemedicina? Y exactamente, Ana, o sea, aquí retomando como los dos últimos comentarios, tienen mucha razón. Yo estoy de acuerdo con ustedes que realmente a la telemedicina le falta mucho por desarrollarse porque efectivamente hay poblaciones que no tienen acceso a estas comunicaciones, a estos dispositivos y realmente nos hace falta mucho, ¿no? O sea, si en el tema de prevención nos hace falta demasiado, en este tema de desarrollo, pues más. Desgraciadamente, la pandemia obligó a que las personas y que a los profesionales de la salud, pues implementáramos esta herramienta. Pero coincido con ustedes, no todas las poblaciones y más los lugares rurales
pues tienen acceso a esto. Pero justamente pues están trabajando y están desarrollando, yo por lo que he estado como leyendo, han estado desarrollando diferentes estrategias y veo que quieren seguir desarrollando diferentes estrategias porque se han dado cuenta que la telemedicina ha ayudado mucho, ¿no? Así como, por ejemplo, en estados que van los doctores a visitar a los pacientes geriátricos, por ejemplo, o a los pacientes que están postrados en cama, que no pueden ir a un hospital, pero van los doctores a las comunidades, justamente esas herramientas son las que se siguen implementando. Y seguramente en 10 años vamos a seguir teniendo áreas de oportunidad, ¿no? Justamente en estas áreas donde no llegan todas esas herramientas o no se han desarrollado todas esas herramientas. Seguro vamos a tener varias áreas de oportunidad, pero yo creo que nosotros también como profesionales de la salud podemos como dar un granito o una aportación justamente a que este desarrollo sea más efectivo, ¿no? A compartir la información, a compartir los conocimientos, justo este tipo de webinarios pues son bien padres porque compartimos la información, porque podemos contar nuestras experiencias o porque incluso podemos conocer algo nuevo, ¿no? Y podemos aplicarlo en nuestros centros, en nuestras zonas, en las ciudades donde estemos. Entonces, yo creo que en 10 años todavía vamos a tener áreas de oportunidad importantes, pero también creo que en 10 años ya vamos a tener un desarrollo más importante y a lo mejor un desarrollo más específico, ya dejando atrás un poquito la pandemia, ¿no? Entre comillas. Muy bien. Y por aquí nos preguntan, de los estados que mencionas que ya tienen telemedicina, ¿dónde se pueden encontrar esos módulos? ¿O dónde lo pueden checar? Ok, esos módulos, y si ustedes se meten a la página, justamente, se las voy a dejar aquí, para que ustedes se puedan como meter, y ahí están, o sea, la verdad es que yo no les sé decir como en cada estado dónde están los módulos, porque es mucha información, pero sí ustedes se pueden meter y pueden ver como hay números específicos está como una operadora en donde les dan información y les dicen cómo acceder a esos servicios, ¿no? O cómo es, por ejemplo, los que visitan, los doctores, las enfermeras que visitan a los pacientes que están en su casa, también les dicen cómo hacerlo, ¿no? Algo y claro y algo importante es que a pesar de que estén en el estado, no se ha implementado en todas las localidades, ¿no? Eso es algo importante, pero sí lo pueden hacer, o sea, sí ustedes pueden tener como acceso a esa información. Aquí dice, en el caso de las úlceras por presión y en base a los medicamentos ofrecidos en la última diapositiva, ¿cuál es el más adecuado para la región anal y fístulas infectadas? Entendiendo que es un sitio de alto riesgo de contaminación de la herida y de difícil aplicación de apósitos por las características de la región. Ok, sí, ahí por ejemplo, pues ya es un cuidado más especializado. Por ejemplo, no sabemos qué características tiene la herida, solamente nos dice que está como en la zona perianal. Y justamente, pues esa zona es donde tiene mayor número o alto riesgo de infección por la zona donde está, porque hay popó, hay orina, entonces pues tiene un alto nivel de infección, un alto riesgo de infección. Pero realmente yo te mentiría y yo te estaría mintiendo si te dijera este apósito específicamente, porque como lo comenté desde un inicio, realmente la atención de las heridas debe de ser muy individualizada, ¿no? O sea, yo tendría que ver por lo menos una imagen y que me contaras la historia, los antecedentes de esa herida, para poderte decir qué es lo más recomendable para ese tipo de heridas. Desafortunadamente no podemos como decir, porque también ahí entra como mucho del, es que gasto mucho, los productos son caros, ¿no? Y decimos como, es que me gasto mucho y no he visto una mejoría importante en mi herida, pero justamente es también aunado a que la valoración debe de ser efectiva. Si no hay una valoración efectiva, aunque utilices la mejor tecnología, la que yo les presenté, es alemana, es una tecnología alemana de Lohmann and Rauscher, pero aunque uses la mejor tecnología, si no hay una buena valoración, pues el producto no va a ser efectivo. Entonces, sí o sí, tenemos que hacer una valoración para hacer una recomendación de tratamiento. Y nos ponen aquí, el Servicio Médico de Telemedicina en México asegura que va a poder ayudar a todas estas comunidades para apoyarlos con sus tratamientos, ya que en ocasiones este tipo de insumos son un poco caros.
Sí, exactamente, es a lo que, o sea, es a lo, justo a lo que, retomando como el comentario anterior, pues justo lo que decimos, ¿no? Este tipo de tratamientos son caros y realmente pues ahí sí nos meteríamos como en un poquito en tema de temas de política y gobierno y cómo lo van a manejar, pero en realidad yo, por ejemplo, de los lugares que he estado como en contacto de donde se aplica esta herramienta y de los visitadores, pues realmente la Secretaría, los estados, se hacen cargo de todos estos gastos, ¿no? No al 100%, porque evidentemente una herida a veces se cura 3 veces a la semana, cada 48 horas, o a veces hasta diario, y también tienen que hacerse responsables, pues, del gasto, pues, los pacientes, ¿no? O sea, no es al 100%, debería de ser al 100%, pero aún no es al 100%, pero pues está trabajando para cubrirlo. Ok. Bueno, entonces esa fue la última pregunta. Voy a dar unos datos acerca de Medimarcas. Primeramente, los invitamos a suscribirse al canal de YouTube, donde podrán encontrar este webinario y anteriores que se han realizado. Les recordamos que Medimarcas es la tienda de autoservicio médico especializada en productos de terapia respiratoria, además de contar con otros dispositivos. Pueden encontrarnos en Avenida López Mateos 595, abierto las 24 horas del día. Pediatría, ubicada en Salvador Quevedo y Subieta, 648. Hospital Civil, permítanme tantito. Hospital Civil Juan Álvarez 203, Centro Barranquitas. Sucursales foráneas, Puerto Vallarta, Plaza Pelícanos, Boulevard Francisco Medián, 2053, Interior C. En Colima, ubicado en Avenida Lapislázuli, 232, Interior 1. En Durango hay 2 sucursales frente al Hospital Materno Infantil en Avenida 5 de Febrero 228A y en Boulevard José María Patoni sin número. María, ¿hay algo que te gustaría agregar en este webinario? Pues en realidad veo que como que hay muchas preguntas respecto a los apósitos. A mí me gustaría que a lo mejor en la próxima charla a la que estemos sumándonos con Medimarcas, que gracias por la invitación, tal vez podemos abordar un poco acerca del producto, ¿no? O sea, veo que como que hay muchas dudas de la valoración, de qué necesito, ¿no? De qué producto puedo utilizar. O sea, a lo mejor podemos abordar un poco en eso de los productos, pero igual tienen mis datos o pueden escribirles a través de Medimarcas y ellos nos hacen llegar las preguntas. Estoy segura que pues todos ustedes van a poder tener una información clara y concreta para que puedan seguir haciendo lo que les gusta hacer como a mí. Claro que sí, nos pueden escribir y nosotros ya nos ponemos de acuerdo para que tú respondas esas preguntas y por supuesto después vamos a tener otro webinario con este tema en específico. Ya nomás agregar a nuestra audiencia, se les informa que las constancias de participación del webinar se mandan al correo con el que se registraron. Entonces, pues muchas gracias a la audiencia por acompañarnos, a ti, María, y nos vemos el siguiente martes en un webinar más. Excelente tarde para todos. Gracias. Gracias, cuídense mucho. Igual, nos vemos.